A ver, compañero, en términos sencillos, el aparato cardiovascular tiene tres componentes. ¿M? Un primer componente, bueno, podemos empezar por cualquiera, son tres componentes, podemos empezar por cualquiera de los tres. Tiene un primer componente que sería una serie de tubos. ¿M? Tubos que se denominan vasos. ¿Ya? Estos vasos, estos tubos, contienen un líquido en su interior que sería la sangre, ¿no? Con sus componentes celular y acelular, ¿no? El plasma y los glóbulos rojos, glóbulos blancos, etc. Y este líquido se puede mover a través de estos tubos por medio de una bomba, por medio de un órgano que actúa como una bomba propulsora, que sería el corazón. Bomba, ¿no? Corazón. Y aquí, de forma muy simplificada, el aparato cardiovascular, cómo está compuesto. Entonces, la bomba, el corazón, en realidad el corazón, en términos muy simples, el corazón es un músculo. Es un músculo hueco. Es un músculo que tiene una cavidad dentro. Podemos representar de esta manera. Así, ¿no? Este es un músculo. Todos sabemos lo que un músculo puede hacer, ¿no? Un músculo se puede contraer, ¿no? Y también se puede relajar. Después de contraerse se relaja. Cuando este músculo se contrae, disminuye su tamaño. Y cuando este músculo se relaja, pues aumenta su tamaño. Este periodo de contracción y disminución de su tamaño se denomina sístole. Y el periodo contrario de relajación y aumento de su tamaño pues se denomina diástole. Así lo vas a encontrar en los libros, ¿no? Entonces, el corazón es un órgano muscular o es un músculo. Y si tú te acuerdas de la clase de histología, pues los músculos se dividen en dos tipos, principalmente en dos, ¿no? Estriado y liso. Y hay un tercero que sería el músculo cardíaco. El músculo cardíaco vendría a ser como una especie de una combinación de los dos. Es un músculo estriado con características de músculo liso. Tiene cualidades de los dos. Bueno, en fin. Es un músculo que se puede contraer, se puede relajar. En sístole y diástole. Este músculo entonces se encarga de movilizar la sangre que se encuentra dentro de estos tubos. Entonces este músculo está conectado a una serie de tubos que lo vamos a representar con este único tubo gigante y que en su interior contiene un líquido que lo vamos a representar así, que sería la sangre, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, podemos decir que el corazón está en periodo de relajación, está en diástole. Entonces, cuando el músculo este se contrae, disminuye de tamaño y genera una presión interna, genera un aumento de presión dentro de esa cavidad. Y por lo tanto, esa es la fuerza que genera el movimiento de este líquido hacia adelante, en una dirección hacia anterógrada. Nosotros, tú te puedes encontrar en los libros que, bueno, y en anatomía, que hemos pasado anatomía, sabemos que el corazón está compuesto de 4 cavidades, ¿no? 2 cavidades que están por debajo, que serían los ventrículos, 2 cavidades que están por arriba, que serían las aurículas. Ambos están separados por una pared intermedia, que sería el tabique o septum.
tenemos septum interventricular e interauricular. Y este septo importante porque esto divide a dos corazones realmente. En realidad tenemos dos corazones, un corazón izquierdo y un corazón derecho. El corazón derecho, esta sería la aurícula derecha, recibe sangre de las venas. Y la aurícula izquierda de las 4 venas pulmonares, eso ya lo sabemos también. Entonces la sangre procede de todo el cuerpo por medio de las venas cava superior e inferior hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasan al ventrículo derecho y del ventrículo derecho pues se dirigen por medio de la arteria pulmonar hacia los pulmones. Esto es resumido porque esto ya lo dominamos, ¿no? A los pulmones para que ocurra lo que se llama la hematosis, que sería el intercambio gaseoso entre la captación de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Y luego regresa por medio de las 4 venas pulmonares. Entonces la sangre que tenía poco oxígeno va y se carga de oxígeno en los pulmones. La sangre ya cargada de oxígeno regresa al corazón al lado izquierdo, a la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo. Y luego del ventrículo izquierdo pues pasa a la circulación sistémica al resto del cuerpo por medio de la aorta, ¿no? Esto lo dominamos perfectamente. En resumidas cuentas, es esto lo que vamos a encontrar en cualquier libro de fisiología. Pero desde el esto es un punto de vista anatómico, ¿m? Pero desde el punto de vista fisiológico, como había mencionado, tenemos dos corazones, un corazón izquierdo y un corazón derecho. Tenemos dos corazones en realidad. Y lo podemos esquematizar de la siguiente manera. Entonces lo podemos representar de la siguiente manera, en una forma esquemática desde el punto de vista fisiológico. Estas serían las venas. Este sería el lado izquierdo, ¿vale? Este es el lado derecho. Estas serían las venas cavas que vierten la sangre a la aurícula derecha. Luego la sangre pasa al ventrículo derecho. Luego va hacia la arteria pulmonar. Esta sangre es dirigida hacia el pulmón, que lo vamos a representar de esta manera. Y del pulmón la sangre vuelve hacia el lado izquierdo del corazón por medio de las 4 venas pulmonares. Va hacia la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo pasa a la aorta, ¿no? Esto nosotros ya eso lo sabemos y lo dominamos muy bien, ¿no? Entonces, de un punto de vista muy simple, la función del aparato cardiovascular se puede resumir en una sola palabra, que sería transporte. ¿Vale? En una sola palabra, que sería el transporte de sustancias. Sustancias que podríamos, en términos más simples todavía, decir que son materiales. Materiales que van a ser utilizados o materiales que tienen que ser eliminados, que tienen que ser utilizados por la célula, y como la célula, una vez que utiliza estos materiales, pues por el metabolismo produce ciertos desechos, pues lo tiene que eliminar. Entonces esos desechos son materiales que tienen que ser eliminados. ¿Mm? Y lo podemos representar aquí. Tenemos a la célula y este es el núcleo. La unidad funcional del organismo es la célula, ¿no? El conjunto de células forma tejidos. La combinación de tejidos forma órganos. La combinación de órganos forman sistemas. Y la combinación de sistemas pues te forma a ti. Te forma a vos. Así que, bueno. Entonces, la función principal del aparato cardiovascular es el de transporte. Transporte de ciertas sustancias utilizadas. Estas sustancias que son utilizadas, que necesita la célula para funcionar, pues son prácticamente dos: oxígeno y nutrientes. Realmente dentro de los nutrientes hablo del agua. Me refiero al agua y me refiero a sustancias, pues proteínas, grasas, azúcares, etcétera, todo lo que se necesita.
Entonces, el oxígeno es aportado por el aparato respiratorio. Desde el medio exterior, el aparato respiratorio aporta ese oxígeno y lo entrega a la sangre. Una vez que la sangre está en la sangre, pues es distribuido por todas las partes del cuerpo y es entregado a la célula. ¿Mm? Los nutrientes son entregados por el aparato gastrointestinal. El aparato gastrointestinal, pues prácticamente es un tubo que empieza en la boca y termina en el ano. Y se encarga de entregar los nutrientes y el agua desde el medio exterior hacia el aparato cardiovascular, entrega la sangre. Entonces, en el aparato cardiovascular se transporta y se distribuye y se entrega a la célula. Nutrientes, agua. Ya hemos dicho que como la célula es funcional, la célula, pues sí, la célula necesita estos nutrientes para cumplir sus funciones y para construir materiales que se van perdiendo a lo largo de su vida. Entonces elimina sustancias de desechos que tienen que ser eliminadas. Estas sustancias de desecho son a la vez entregadas al aparato cardiovascular y son transportadas hacia los órganos que se van a encargar de eliminar estas sustancias. El principal de ellos sería el riñón. ¿De acuerdo? Pero pues puede haber otras sustancias que requieren primero la metabolización, que se llama la palabra, en el hígado, antes de ser eliminados. Una vez pasa al hígado y luego esta sustancia es transformada en otra que recién puede ser eliminada por el riñón. O puede ser directamente vertida en la bilis hacia el tubo digestivo. Entonces cumple la función de transporte de sustancia. Otra función que cumple el aparato cardiovascular es la de la comunicación. Comunicación por medio de moléculas que se conocen como hormonas. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la glándula tiroides, vierte esas hormonas, las hormonas tiroideas, al aparato cardiovascular, y si esa hormona quiere hacer un efecto en el pulmón, por ejemplo, pues tiene que llegar rápidamente allí, y para llegar allí al pulmón pues tiene que utilizar el aparato cardiovascular. Y otra función que cumple el aparato cardiovascular es a nivel de las defensas, cumple una función inmunitaria. ¿Por qué? Porque el sistema inmune utiliza el aparato cardiovascular para poder llegar a diferentes partes del cuerpo donde sea necesaria, para defender al cuerpo, lógico. Y una función más que sería una función dentro de todo lo que acabamos de ver, que sería la de transportar también el calor desde el medio interior hacia el exterior para su evaporización, para su eliminación, mejor dicho. Podemos hablar de otro tema acerca de la termorregulación corporal, pero bueno, eliminación de calor lo podemos representar de esta manera. Y mantener al cuerpo con una temperatura siempre constante, a la célula. Que el tema de todo esto es mantener, si nos damos cuenta, el tema de todo esto es mantener a la célula constante en temperatura, en nutrientes, en gases, y poder eliminar esos desechos, porque si no se acumularía tanto dentro de la célula como a su alrededor, y ese acúmulo interferiría con las funciones de la célula. Entonces esto tiene que ser eliminado rápidamente, al mismo tiempo que se tiene que entregar sustancias a la célula para que pueda funcionar, para que pueda cumplir sus funciones y para que pueda reemplazar materiales que va perdiendo la célula. Entonces vemos que el aparato cardiovascular proporciona la sangre, y esa sangre tiene un flujo unidireccional. Es un movimiento unidireccional, y esto se logra gracias a unas compuertas que se denominan válvulas, compuertas que permiten el ingreso de una sustancia, pero el ingreso de la sangre hacia una dirección, pero evitan el retroceso. Y eso sería, por ejemplo, tenemos una válvula que separan las aurículas de los ventrículos en el lado izquierdo y en el lado derecho. En el lado izquierdo sería la válvula mitral y en el lado derecho sería la tricúspide. Y luego válvulas que separan los ventrículos de las arterias principales, que sería en el lado izquierdo la válvula aórtica
y luego la válvula pulmonar. Pero también existen válvulas en las venas. ¿De acuerdo? Bueno, para terminar, decir que los vasos sanguíneos que salen del corazón, como podemos ver, se denominan arterias, ¿no? Vasos que salen del corazón, tanto derecho como izquierdo, se denominan arterias, y los vasos que vuelven y que llegan al corazón son venas, ¿no? Como podemos ver aquí. Entonces ese sistema que va desde el corazón izquierdo y termina en el derecho se denomina circulación sistémica, y lo que va desde el corazón derecho hacia el corazón izquierdo sería la circulación pulmonar. Luego, los vasos sanguíneos, conforme se va distribuyendo, pues se van ramificando. Tenemos, como habíamos dicho, arterias que se van ramificando en arterias de menor calibre, y las arterias pues se pueden dividir de gran calibre, de mediano calibre y de pequeño calibre. Generalmente en anatomía las que reciben nombre son las arterias que son de gran y de mediano calibre. Las arterias pequeñas de pequeño calibre no reciben nombre en general. Y luego de las arterias de pequeño calibre pues tenemos ya las arteriolas. Las arterias de pequeño calibre se denominan arteriolas. Y por último terminamos en una sección que sería el capilar. El capilar es la expresión más pequeña de esta serie de tubos, y es aquí donde ocurre el intercambio de sustancias entre el aparato cardiovascular y la célula, porque aquí a este nivel, este tubo llamado capilar presenta unos poros, presenta unos agujeros que permite el intercambio de sustancias con la célula. Y luego, otra vez, para retornar esa sangre utilizada, tenemos otros sistemas de tubos que vendrían a ser vénulas, que se van uniendo, van confluyendo en vasos cada vez más gruesos, que se denominan venas y que terminan en el corazón. Bueno, compañeros, aquí te dejo entonces un esquema, un resumen de lo que es la generalidad del aparato cardiovascular, y estamos hablando a ver si hacemos otro video. Estamos en contacto. Saludos, chao.